Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de divulgación científica. El día de hoy tenemos el gusto de poder conversar con el Dr. Óscar Arias, quien es especialista en enfermedades neurodegenerativas del Instituto Nacional de Rehabilitación. El Dr. Arias es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y en 2018 fue galardonado con el prestigioso premio de la Fundación Miguel Alemán, esto por su trayectoria y por sus estudios en enfermedades neurodegenerativas. En esta entrevista hablaremos acerca del Parkinson, este padecimiento que afecta a millones de personas en todo el mundo. Acompáñenos para conocer más acerca de sus causas, tratamientos, así como de los avances médicos que hay respecto de esta enfermedad. Doctor Arias, mucho gusto, ¿cómo está el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Doctor, para empezar me gustaría preguntarle, ¿qué es exactamente la enfermedad del Parkinson? La enfermedad de Parkinson es algo relativamente complejo. Se ha investigado prácticamente desde la primera descripción, desde 1817, y después de 200 años prácticamente seguimos sin conocer mucho de las causas, como comentabas al principio, ¿no? Cada vez se ha hecho más complejo, intervienen factores genéticos, intervienen factores ambientales, y uno de los riesgos que no podemos quitar en toda la población es la edad, y el mayor riesgo que tenemos de desarrollar enfermedades neurodegenerativas principalmente está asociado con la edad, ¿no? Luego entonces la enfermedad de Parkinson se ha vuelto una enfermedad compleja y actualmente, como comentabas en la introducción, no existe ningún tratamiento ni curativo ni neuroprotector. ¿Se sabe qué es lo que pasa exactamente en el cerebro de los pacientes de Parkinson? Hay muchas teorías respecto a la enfermedad. Una es extremadamente simplista y tiene que ver con la muerte de un grupo de neuronas específicas en una parte muy restringida del cerebro que se conoce como sustancia negra. Esta estructura controla prácticamente todo el movimiento generado por una estructura más grande en el cerebro, que es la corteza cerebral. Prácticamente lo que hace es como un director de orquesta y está dirigiendo todos los movimientos. En este momento, como en la posición que nos encontramos, el trabajo de esta sustancia negra es mantenernos en una posición relativamente estática. Si este director de orquesta no se encuentra, prácticamente estaríamos en todo momento generando movimientos involuntarios. Muy bien. Comentaba acerca de que la edad es un factor prevalente, ¿no?, para esta enfermedad del Parkinson. ¿Qué sucede o por qué se relaciona con la edad de la enfermedad? Dentro de las muchas teorías que han surgido alrededor de la enfermedad de Parkinson, la primera está asociada a la degeneración de un grupo de neuronas. En la parte evolutiva, como humanos, hace muchos años, cuando no existían todos los avances en medicina, nuestra esperanza de vida estaba alrededor de los 35 o 40 años. Hace todavía 100 años nuestra esperanza de vida pues no estaba alrededor de los 80, 85 años en algunas poblaciones. A medida que fuimos incrementando nuestra esperanza de vida, comenzaron a aparecer un grupo de enfermedades neurodegenerativas. No es de que los primeros humanos no lo tuvieran, ¿no? Lo tenían en edades más jóvenes, o lo que actualmente conocemos como jóvenes, ¿no? Dentro de esta teoría alrededor de la edad, pues estas neuronas consumen una gran cantidad de energía, lo cual para un cerebro adulto no le permite tener como este concepto que ahora se está manejando de resiliencia, de una mayor resistencia a condiciones ambientales, a condiciones pues ya no favorables para el cerebro adulto. Y muchas de ellas comienzan a morir por diferentes factores: estrés oxidante, una disminución de la actividad de mitocondria, los sistemas que se encargan de limpiar de alguna forma el cerebro, que son las células de la microglía, ya no circulan tan libremente dentro del cerebro, y la cantidad de sueño también reduce dramáticamente a medida que envejecemos. Después de los 45 o 50 años vienen pues muchos cambios en una persona pues adulta, y prácticamente lo que sería su homeostasis, este equilibrio que guardan los sistemas biológicos, se pierde y comienzan a presentarse esta degeneración de neuronas. Primero por acumulación de diversas proteínas, algunas de ellas no son posibles reciclarlas,
y toda esa cantidad de proteínas que se acumula comienza a generar unas estructuras dentro del cerebro que se conocen como cuerpos de Levy, que están formadas por alfa-sinucleína principalmente, y cuando el sistema que se encarga de reciclaje ya no es capaz de mover lo que pasaría en una ciudad con un sistema de recolección de basura, por ejemplo, si fueran insuficientes para estarlo haciendo, si el día de hoy o mañana hubiese una huelga de estas personas que nos apoyan con la limpieza en la ciudad, inmediatamente comenzaríamos a ver los problemas, ¿no? Y si esto le agregas muchos factores genéticos, ambientales y este reciclaje que se presenta en el cerebro, comienza a generar pues un problema dentro de este grupo de neuronas, ¿no? Entendible. O sea, puedo entender que hay muchísimos factores que están relacionados al Parkinson. ¿Usted considera que actualmente, por ejemplo, mencionaba el tema de los factores ambientales, actualmente este factor ha aumentado de los pacientes que tienen Parkinson o ha habido un alta en el nivel de casos? Hay estudios en diversas poblaciones, lamentablemente no se ha hecho un estudio en poblaciones como México o Latinoamérica. Lo que conocemos principalmente son en países nórdicos, principalmente Finlandia, que ha dado seguimiento a sus poblaciones por muchos años y tienen datos epidemiológicos impresionantes. Cuando ellos tuvieron un problema de contaminación, principalmente en los 70s, 80s, se dieron cuenta de que había un incremento de este tipo de patologías. Actualmente pues es un problema que no solamente impacta a este tipo de países que han tomado ya iniciativas en relación al control en diversas políticas para medio ambiente, pero en países como China, como la India, como México, aún no se ha establecido una relación directa. Lo que sí hay estudios post-mortem de personas que han vivido prácticamente toda su vida dentro de este tipo de ciudades, y lo que se identifican son partículas, principalmente en el bulbo olfatorio y en algunas partes de la corteza frontal, y potencialmente algunas de estas partículas podrían llegar a estructuras como la sustancia negra que mencionamos al principio y subsecuentemente generar degeneración. Al igual que los microplásticos que se han comenzado a mostrar como una causa directa de diversas patologías como evento vascular cerebral, por ejemplo, eventualmente este tipo de partículas podría estar generando estaría generando la muerte de las neuronas dopaminérgicas, pero solamente tenemos hasta este momento evidencia en algunos estudios in vitro, es decir, con condiciones controladas dentro del laboratorio, algunos modelos animales, y no existen ensayos a nivel clínico, se denominan como controlados, en los cuales se lograra exponer al sujeto a cierto tipo de contaminantes, ¿no? Realmente todos somos como un ratón de laboratorio en la vida. No solamente son estas partículas suspendidas en el aire, también algunos metales, algunas poblaciones que tienen un consumo todavía de agua directamente de pozos, sin un proceso que eventualmente elimine algunos metales. Un ejemplo claro es los pueblos donde se dedican principalmente a la extracción de metales pesados y demás. Se puede observar un tipo de parkinsonismo, no directamente enfermedad de Parkinson, pero algunos parkinsonismos que pudieran estar asociados a la acumulación de algunos metales. En algunas islas, principalmente en el Caribe, que tienen consumo de algunas frutas, algunas de ellas se han identificado algunas toxinas que potencialmente a lo largo del consumo de toda la vida pudieran estar generando algún tipo de parkinsonismo. No se reconocen estas formas directamente como enfermedad de Parkinson, pero sí como parkinsonismos atípicos y tienen un componente neurotóxico, ¿no? Los modelos experimentales y demás han permitido ver pues, diversos mecanismos asociados a la enfermedad. Por lo mismo mencionaba al principio, hay una gran cantidad de teorías, algunas de ellas comienzan a probarse con algunas pruebas experimentales. Esta idea de que algunas sustancias pueden llegar directamente a través del nervio olfatorio hacia el cerebro o incluso a través del consumo de sustancias a través del tracto gastrointestinal y de una forma retrógrada pueden llegar directamente al cerebro, ¿no? Incluso por piel y vía respiratoria. Sí, puede llegar a cualquier lado directamente. Hay otra de las muchas hipótesis, tiene que ver, y no solamente con la enfermedad de Parkinson, sino con Alzheimer, enfermedades principalmente asociadas a cavidad oral, infecciones, alguien no se atendió
en tiempo una infección en una pieza dentaria, no se corrigió una caries y esto pues generó un proceso infeccioso. Algunas de estas bacterias y entre otras agentes pueden llegar a través de un nervio que tenemos, que nos permite no solamente el movimiento, sino también sentir dolor y demás, que es el nervio trigémino, y de esta forma puede estar llegando también al cerebro. Entonces, hablar de teorías de cómo se desarrolla la enfermedad podría ser seguramente más complejo de lo que esperamos con esta charla, ¿no? Mencionaba al principio que actualmente falta mucha información acerca de esta enfermedad, ¿no? Que no hay como tal un tratamiento claro o específico, pero actualmente, ¿qué tratamientos hay para poder combatir esta enfermedad o para poder sobrellevarla? Hay diferentes opciones. La primera, que pareciera como relativamente fácil de hacer, tiene que ver con modificaciones de la vida diaria, actividad física, incrementar, por supuesto, la cantidad de sueño, modificar algunos hábitos en cuanto a alimentación, consumo de alcohol o de algunas otras sustancias. Prácticamente hay algunos datos de pacientes que han iniciado con síntomas, se ha hecho el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, mantienen una actividad física y en algún momento pueden estar incluso sin la necesidad de un tratamiento farmacológico. Cuando los síntomas motores, que son prácticamente la forma en la cual se hace el diagnóstico de la enfermedad, son ya pues muy evidentes, pues el temblor, rigidez muscular, dificultad para ejecutar algunos movimientos, cuando ya tienen alteraciones en la marcha y en la postura, se requiere ya una intervención de tipo farmacológica y esto prácticamente se descubre la muerte de las neuronas dopaminérgicas, se descubre una sustancia que no se había identificado en el cerebro para finales de los años 50, que es la enfermedad, la dopamina, y en ese momento rápidamente se comienzan a desarrollar opciones farmacológicas y se genera una sustancia que se convierte ya dentro del cerebro a dopamina. No podemos administrar directamente dopamina porque es la molécula relativamente grande, aunque ahora se han desarrollado ya algunos análogos de dopamina que sí pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Pero una de las sustancias que prácticamente ha ayudado mucho a controlar los síntomas motores de esta enfermedad se conoce como L-Dopa, que es un precursor. Bien podríamos consumir todos los nutrientes con alimentos y demás que nos permiten eventualmente pues generar la sustancia ya dentro de nuestro cerebro, pero como las neuronas están muriendo ya no son capaces de producir esta sustancia. Entonces lo que se hace es dar un precursor de esta dopamina y el paciente durante un periodo, ya no se puede hablar, antes se hablaba sobre un periodo de luna de miel en el cual el paciente prácticamente se encuentra asintomático, pero no todos los pacientes tienen la misma respuesta. Algunos tienen una respuesta espectacular, que incluso piensan que se han curado, pero a medida que pasan los años se comienzan a presentar otras alteraciones motoras secundarias, incluso al propio tratamiento, ¿no? Y no hay una forma de detener la progresión de la enfermedad. Esto fue a finales de los años 60. Se ha desarrollado una gran cantidad de investigación alrededor de esta enfermedad. Es increíble que una enfermedad que es tan poco frecuente en nuestra población se haya investigado tanto. Para finales de los años 90, principios de 2000, se desarrollaron ya algunos análogos de dopamina, pero estas sustancias también generan como que el cerebro se vuelva relativamente flojo, ¿no? Le estás dando directamente la dopamina y las neuronas dopaminérgicas que todavía sobreviven, pues dice, me está entrando la sustancia, dejo de producir, ¿no? Como si a una persona tú le dieras un bono quincenal sin necesidad de trabajar y de repente se lo quitaras, diría, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, prácticamente eso pasa con esta otra sustancia. Entonces se han ido desarrollando diversas opciones para ir combinando los fármacos para eventualmente potenciar el efecto que se pueda tener, ¿no? Se han desarrollado también estrategias quirúrgicas antes de la terapia farmacológica, incluso se hacían algunas cirugías para controlar el movimiento. Explicábamos que la sustancia negra es como un director de orquesta. Hay estructuras dentro de nuestro cerebro que están generando el movimiento todo el tiempo y hay vías de entrada y salida, y lo que se hace
prácticamente es cortar las vías de salida, ¿no? Y de esta forma se detiene el movimiento, pero eso tampoco te permite eventualmente ser funcional, ¿no? Entonces imagínate, estás en una sola posición, ya no te puedes mover, ya no te puedes de alguna forma ser una persona independiente a pesar de la edad y demás. Y las terapias quirúrgicas pues también han mostrado un gran potencial, pero no siempre es la mejor opción para las personas, ¿no? A partir de los últimos 25 años se ha desarrollado una nueva estrategia que es estimulación cerebral profunda, que es colocar un electrodo en sitios muy específicos en estas áreas de salida del movimiento, y prácticamente es un estímulo eléctrico focalizado a algunas partes solamente del cerebro, y lo que hace es inhibir el movimiento, ¿no? Pero te permite todavía cierta pues capacidad de poder hacer movimientos de la vida diaria, vestirte, comer, y algunos aparatos pues son tan intuitivos que ya tienen un sistema que se conoce como interfase cerebro-computadora, que le dice al cerebro, esta persona se va a mover en este momento, ¿no? Entonces, prácticamente en lugar de que esté encendido el equipo en todo momento, se vuelve dinámico. Entonces, cuando el paciente se pone este dispositivo, puede combinar con esta otra estrategia de estimulación cerebral profunda, y tiene que ver ya con el desarrollo de inteligencia artificial, y seguramente vamos a entrar en una era un tanto más robótica, intuitiva, asistida por inteligencia artificial, que permita una mayor dependencia de los pacientes, pero incluso también que les diga en qué momento tienen que consumir el medicamento. De lo contrario, el paciente está tomando el medicamento en un horario, y en muchas ocasiones no es necesario en ese momento, ¿no? Mientras que si está realizando alguna actividad física, seguramente en ese momento va a tener una mayor demanda, mientras en otras pues no va a ser necesario, ¿no? Muy interesante, doctor. Sí, supongo que también la implementación de la inteligencia artificial da muchísimas opciones, ¿no?, para la enfermedad también. Pues veamos, me parece que también se han puesto pues muchas esperanzas en esta tecnología. Ha mostrado mucho, por ejemplo, para pacientes que tienen lesión medular, que les permiten moverse y demás, pero ahí debemos reconocer que es un problema de tipo estructural, algo que estaba sano, por un accidente o demás se cortó. Sin embargo, la enfermedad de Parkinson, mencionaba al principio, hay teorías muy simplistas en las cuales se refiere que solamente hay muerte de un grupo de neuronas. Sin embargo, es tan compleja que hay muerte neuronal a diferentes niveles, ¿no? Al grado tal que puedes tener afección en corazón, en tracto gastrointestinal y en otros sistemas dentro del cerebro. Entonces, pues no solamente reemplazar una sustancia, sino en ocasiones es hacer una especie de cóctel para tratar de darle pues todos los fármacos que necesitaría para devolver una función. Entonces, nuestro cerebro prácticamente desde que nacemos estamos ejecutando movimientos y demás, llega un momento en que el bebé ya no se está moviendo automáticamente, ¿no? Ya hay un sistema que le permite apagar ese tipo de movimiento, ¿no? Entonces prácticamente consumimos un 60-70% para movimiento y para detener el movimiento. El resto ya son funciones que hemos denominado de nivel superior, pero prácticamente nuestro organismo nuestro cerebro está diseñado prácticamente para movilizar un cuerpo, ¿no? Entonces, antes teníamos otras funciones, por eso viene esta parte evolutiva de la enfermedad. Por supuesto, teníamos que ejecutar pues una mayor cantidad de movimiento comparado con la época actual, ¿no? Pareciera que todos entramos en una situación de reposo, y eso también conlleva pues a procesos inflamatorios, obesidad y otras patologías que también impactan sobre tu cerebro, ¿no? Doctor, ¿usted cómo ve la perspectiva sobre todo en México? ¿Cómo ve el Parkinson en México? No es que el Parkinson sea diferente en México o en otros países. Lo que sí tenemos son sistemas de salud con estrategias diferentes, ¿no? Sistemas de salud que por supuesto tienen más recursos, pero también implican un mayor gasto para el paciente, ¿no? Sistemas de salud como Estados Unidos, Finlandia, como mencionaba previamente, pues tienen un sistema que cuesta mucho para el paciente, ¿no? O sea, parte de sus impuestos y demás pues van destinados a este tipo de programas o seguros de gastos médicos y demás, y eso les permite cubrir seguramente escenarios de lo que hemos estado comentando en este momento, de inteligencia artificial y dispositivos que pueden en algún momento mejorar la calidad de los pacientes. En México nuestros problemas son diferentes. Un paciente cuando comienza con los síntomas en ocasiones no es capaz
de acudir rápidamente a un sistema de salud, y no porque él no lo quiera, ¿no? Intervienen muchos otros factores. Uno, aspectos culturales en los cuales el paciente dice, bueno, por la edad yo tengo temblor, o por la edad ya no puedo moverme de la forma en que lo hacía antes, ¿no? En algunas comunidades o en lugares donde no existen sistemas de salud de primero, segundo nivel o tercer nivel de atención, pues le cuesta más trabajo, ¿no? Al grado tal que un paciente le toma en promedio 29 meses para llegar a un sistema de salud ya donde le puedan dar un diagnóstico y tratamiento, contrario a países como España, que sería lo más parecido a una población mexicana, aunque bueno, ellos tienen una estrategia un tanto diferente, le puede tomar 6 meses, ¿no? Mismo México, si tú tienes los recursos, vas a una institución privada y seguramente dependerá solamente de en qué espacio tiene el médico especialista para atenderte, y eso podría tomar una semana solamente, ¿no? Pero regularmente los estudios que se han realizado en México puede tomarte hasta 29 meses para que pueda llegar con un médico especialista, y durante ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Uno, diagnósticos que no son correctos. Hay casos incluso que puede haber pues, diagnósticos que no tengan nada que ver con la enfermedad de Parkinson. El paciente puede llegar con el especialista incorrecto y seguramente pensar en otras patologías, y cuando ya se llega con un médico especialista y se inicia el tratamiento, hemos perdido una ventana en la cual la estrategia terapéutica hubiese sido más exitosa. Muy interesante. Doctor, para finalizar, no sé si gustaría agregar algún comentario o quisiera decir algo más de todo lo que hemos estado platicando. Claro, retomando esta situación, y como este programa está destinado más para México y Latinoamérica, remarcar que las enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Parkinson, Alzheimer, vienen en aumento, seguramente de aquí al año 2050, contrario a lo que teníamos en 2020 o actualmente en 2025, que solamente un porcentaje reducido de la población es mayor de 65 años. Para 2050 estaremos alrededor del 30% de la población mayor de 65 años. Luego entonces, de actualmente ser un problema en solo un grupo de personas, hace todavía 20 años, identificar un paciente con enfermedad de Parkinson era relativamente raro. Actualmente ya conocemos a un amigo, a un familiar, a un conocido que tiene enfermedad de Parkinson. Para 2050 seguramente estará más cercano a nosotros, y por supuesto el número de pacientes afectados será mayor. Me parece que si queremos de alguna forma intervenir en este tipo de patologías, necesitamos generar políticas en salud que sean tan efectivas, ¿no? Contrario a problemas como obesidad o diabetes, que estamos rebasados, que incluso el Producto Interno Bruto es superior para mantener, es menor el Producto Interno Bruto en términos de farmacoeconomía de la salud para atender este tipo de patologías. Lo mismo va a suceder con este tipo de enfermedades. Y por otro lado, también nuestra población cada vez tiene menor número de hijos, ¿no? Muchos ya no quieren tener hijos, entonces se ha reducido nuestra tasa de natalidad, se ha incrementado nuestra esperanza de vida, y con ellos a futuro nuestra pirámide poblacional, aunque se ha hablado y se ha discutido mucho de esto, se va a invertir y vamos a ser más viejos en este planeta, y no se diga en Latinoamérica, y seguramente nuestros sistemas de salud estarán con mayores dificultades que las que presentan actualmente si no hacemos un cambio en nuestras políticas en salud. Entonces el llamado es justamente a eso, a entender que estas patologías pues llegaron para quedarse, a pesar de que se hagan cambios en muchos aspectos en la población. Lamentablemente, pues aunque las identifiquemos a tiempo, se van a presentar en algún momento. No hay forma todavía de hacer una terapia génica o algo como para detenerlo, y mientras no existan mejores estrategias para tratar estas enfermedades, pues lo único que nos queda en este momento es generar este tipo de foros, tratar de hacer conciencia también social, que las personas identifiquen pues muchos de los síntomas que se van presentando. No solamente son los que hemos mencionado, hay síntomas motores, hay síntomas no motores, y entender también que cada paciente es diferente.
Luego el paciente dice, es que a este paciente le dan justo la mitad de los medicamentos que yo estoy tomando y él está súper bien, yo tomo el doble y no tengo un efecto. Entonces debemos entender que cada paciente es diferente también, ¿no? Perfectísimo. Doctor Arias, pues quisiera agradecerle por el tiempo que nos ha brindado, por su conocimiento y pues por todo el tiempo que ha estado aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y completamente abiertos para cualquier otro foro de discusión. Muchísimas gracias, doctor. Y acompáñenos en el siguiente capítulo y muchísimas gracias por acompañarnos.